o en el caso de que sean dos las bancas a renovar, uno de los candidatos sí o sí tenía que ser una mujer. Cuando en el año 1993, pese a la claridad de la norma, los partidos cumplieron con el porcentaje de representación femenina, pero no con este criterio, es decir, no respetaron la cuestión de la ubicación de las mujeres en lugares con posibilidades a resultar electas fehacientemente, algunas candidatas recurrieron a la justicia electoral y lograron que la Cámara Nacional Electoral estableciera como base de referencia la elegibilidad en el número de bancas a renovar por cada uno de esos partidos. Esta problemática que surgió en ese año inclusive planteó una modificación en la ley de cupo que fue absolutamente positiva para las mujeres, porque fue recogida para un posterior decreto reglamentario en el año 2000 que estableció sanciones claras, dotando a los tribunales de la facultad de reubicar de oficio a las mujeres en las listas, de acuerdo con las normas establecidas en un plazo de 48 horas, en el caso de que los partidos políticos se nieguen a hacerlo. El éxito de nuestro sistema de ley de cuotas sin duda se debe a su compatibilidad con nuestro sistema electoral. Las listas cerradas y bloqueadas combinadas con mandato de exposición y un alto grado de magnitud partidaria prácticamente garantizan un piso mínimo de mujeres electas. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Porque no en todos los países de la región pasa lo mismo. No en todas las leyes de cupo que se implementaron en los diferentes países está esta aclaración tan importante que las mujeres deben estar integradas en la lista de modo que puedan resultar electas. En algunos países, ante la ausencia de esta reglamentación, por ejemplo, si se renuevan 10 bancas y la ley de cupo marca que las mujeres tienen que tener el 30%, tranquilamente las mujeres pueden ser las últimas 3 en la lista. Con lo cual, digamos, el que integre en la lista después no se traduce a una participación real de la mujer y a que efectivamente puedan alcanzar los lugares selectivos. Por eso es importante cómo está redactada la ley de cupos en la República Argentina y de hecho fue la que se tomó como referencia en el resto de los países de la región a la hora de sancionar las diferentes leyes de cuota. Sin embargo, independientemente de estos avances, hay que reconocer que son insuficientes y que todavía queda mucho por hacer, no solo para aumentar la representación femenina en los diferentes ámbitos, sino también para generar espacios de capacitación y formación que fomenten la participación política de la mujer y el empoderamiento de la mujer que milita en política. Es decir, nosotros tenemos que pensar, sobre todo en nuestro país, y ni hablar al interior de nuestro partido, digo, hay una escasa voluntad política por generar este tipo de ámbitos. Es decir, todo lo que tiene que ver con la política de género se suele reducir a encuentros en donde se trata y se trabaja seguro la problemática específica de género, pero poco se hace en cuanto a cursos de formación política, de capacitación a la mujer que decide ser una lideresa política y que tiene intenciones y la voluntad política de iniciarse en una carrera política. Los partidos políticos, y fundamentalmente el nuestro, no tiene ninguna estrategia destinada en ese sentido. Y es absolutamente importante porque generar esas herramientas para el empoderamiento de la mujer es lo que facilita después que podamos hablar de equidad y que podamos llegar a la verdadera igualdad. En ese sentido, digamos, hay algunas cuestiones, fundamentalmente podríamos distinguir, como decíamos al principio, 4 grandes problemáticas que debemos enfrentar la mujer a la hora de poder fehacientemente obtener espacios de representación. Que si bien digo las medidas de carácter afirmativo, como por ejemplo en la ley de cupos son muy importantes, inciden solo en un eslabón de la larga cadena de pasos que una mujer debe seguir si decide tener una carrera política, es decir, solo al momento de la exclusión de las listas electorales para postularse a un cargo de carácter electivo. Sin embargo, la realidad de la participación política de la mujer es mucho más compleja y las barreras de acceso que encontramos trascienden la mera oferta electoral, donde hasta el momento sí se han logrado algunos avances positivos. La ley de cupos debe ser visto como uno de los mecanismos, pero no el único, para lograr una mejor participación de la mujer, pero debe ser entendido como un medio y no como un fin en sí mismo. Se distinguen, como decíamos al principio, 4 problemáticas que son las más importantes que tenemos que afrontar las mujeres al interior de los partidos políticos. En primer lugar, a los partidos políticos mismos, digo, como porteros de la representación y de la promoción de los liderazgos y por ende de las candidaturas.
En segundo lugar, los problemas del financiamiento. En tercer lugar, la ausencia de las mujeres en los medios de comunicación, que ahora les voy a pasar unas estadísticas, la verdad que es asombrosa la diferencia que hay en cuanto a la cobertura de medios que tienen los candidatos hombres y la que tienen las candidatas mujeres, y la resistencia a la igualdad por parte de la opinión pública. En el caso 1, de los partidos políticos como porteros de representación y promotores de liderazgos, es importante realizar un análisis del ámbito partidario para establecer niveles de equidad en la participación de las mujeres en la política, pues son los partidos los que definen las nóminas de candidatos que después pueden ser votados por los electores, ¿no? La influencia que las mujeres podamos ejercer en esta instancia suele ser clave si se pretende alcanzar una postulación. Cabe preguntarse entonces cuáles son los niveles de participación y de decisión que tenemos las mujeres en esos ámbitos para que, además de garantizar los cupos legales, también podamos garantizar la equidad de la participación al interior de las organizaciones partidarias, fundamentalmente en las mesas donde se toman las definiciones políticas. Porque ese es el punto. Por ejemplo, si vamos a citar el ejemplo de nuestro partido, el Comité Nacional, el espacio en el que yo participo, tiene 32 miembros, somos 4 las mujeres. Si hablábamos de que un mínimo de masa crítica debía ser el 30%, creo que hagamos la cuenta, pero no llegamos ni a recoger y todo, me parece. De las cuales, solamente 2 participamos de la mesa chica. La última, por supuesto, es la última. Hay una que es la última, y entró de perro. Entonces, es importante esa cuestión, porque no es solamente suficiente para la mujer que tengamos acceso a los cargos electivos. Es importante que tengamos lugares al menos razonables en los espacios de toma de decisiones, porque son las mesas de conducciones partidarias. Citamos el ejemplo del Comité Nacional, pero tenemos que citar el ejemplo de toda la mesa de conducción partidaria en los diferentes distritos. Si no, no tiene absolutamente sentido, porque tampoco tenemos que caer en el juego de que nos tratan de decir, bueno, pero nosotros aprobamos la ley de cupo, como diciendo, epa, ya hicimos todo lo que teníamos que hacer por la cuestión de la equidad de género, digamos. El resto encárguense ustedes, ¿no? Entonces tiene que ver con toda esa cuestión, ¿no? Entonces, como decíamos, es importante, aparte de lograr los espacios de representación en los cargos electivos, el tener la posibilidad fehaciente de acceder a los espacios de la organización partidaria en donde se toman las decisiones. De acuerdo a los estudios realizados en los países latinoamericanos, en el nuestro mismo, las mujeres forman entre el 40 y el 50% de las bases militantes de cada uno de los partidos políticos. Sin embargo, es muy frecuente, y esto lo hemos escuchado todas, digamos, que a la hora de la conformación de listas, cuántas veces nos dicen no hay mujeres para ocupar esos lugares. O no, son las propias mujeres las que se niegan a ocupar estos espacios una vez que se lo ofrecemos, digamos, fueron a ofrecer a la gente equivocada, entonces, porque la verdad, si alguna de nosotras se lo hubiesen ofrecido, no creo que hayamos dicho que no, pero bueno, este discurso revela, a su vez, la propia ineficacia para convertir a sus militantes en lideresas deseosas y capaces de afrontar una competencia electoral, lo que podría lograrse mediante procesos de formación intrapartidarios de carácter permanente que las doten de la confianza y las habilidades necesarias para dar ese paso. También habla de la poca capacidad para atraer mujeres provenientes de otros espacios políticos, como por ejemplo las mujeres que desempeñan su militancia en las organizaciones sociales. En las organizaciones sociales es absolutamente conocida la trayectoria y la capacidad de liderazgo de las mujeres. En la mayoría de las organizaciones sociales, quienes se sientan en las mesas y quienes son los representantes de esas organizaciones sociales son las mujeres. Y es también una cuenta pendiente de los partidos políticos atraer a las líderes de esas organizaciones sociales al interior de los partidos políticos. El problema entonces no reside en la falta de mujeres, sino en las propias estructuras poco amigables, para decirlo de una manera elegante, de los partidos, que desincentivan su participación, sobre todo en el caso de militantes que, al ser relegadas a tareas de logísticas u organizativas, por no decir, por ejemplo, la limpieza del comité, gozan de pocos incentivos para construir una carrera política que la lleve a optar por cargos de dirección dentro del partido o de representación popular. Ahora bien, el hecho de que las mujeres representamos entre el 40 y el 50% de la militancia de los partidos políticos, sumado
a que a partir de la sanción de cupos hemos alcanzado un mínimo de 30% y que hoy en la Argentina está llegando al 40% de representación en los cargos electivos, no ha tenido como correlato una presencia significativa en los espacios de toma de decisión y mucho menos aún en el cambio de la estructura organizacional de los partidos políticos. Las mujeres seguimos siendo bienvenidas a las bases militantes de los partidos, pero el acceso a las más altas instancias no está siendo promovida debidamente por las organizaciones. La presencia de las mujeres en los espacios de decisión partidaria permitiría preservar, garantizar y promover condiciones más equitativas en su desempeño político y permitir que los partidos ofrezcan alternativa más equilibrada a los electores respecto del género en sus candidaturas. Con respecto al punto 2, en cuanto a la falta de financiamiento público, hay que mirar a esta problemática desde una perspectiva mucho más general. Según algunos estudios realizados por la CEPAL, hay un altísimo porcentaje de mujeres de los 15 años para arriba que ronda el 40% que no poseen ingresos propios. Esto es una problemática tremenda y estructural de toda la región. A esto se suma que en todos los niveles económicos las mujeres jefas de hogar tienen menos ingresos que los varones, aún realizando la misma tarea. La discriminación salarial es otro de los problemas que nos afecta. Las mujeres ganan en general solo el 68% de lo percibido por los varones. Y en la mayoría de los países de la región, el trabajo doméstico que se realiza continúa invisibilizado a pesar de constituir una carga adicional en su vida. La existencia de estas situaciones, a las que podríamos denominar pobreza con rostro de mujer, constituye una barrera importante para el acceso a la vida pública y el desempeño político de las mujeres, pues es más difícil para ellas acceder a recursos con los que ni siquiera cuentan para el desarrollo de su vida familiar, laboral o personal. Esto se agrava en condiciones de máxima competencia, como puede ser una coyuntura electoral, por ejemplo, circunstancias en las cuales el candidato o la candidata debe desplegar una estrategia absolutamente costosa que le permita posicionarse, que permita hacerse conocido y que le permita ubicarse en la mente del elector. Y de acá en gran medida, digamos, se desprende el punto 3, que tiene que ver con la ausencia de mujeres en los medios de comunicación. Como no constituye para nosotros ninguna novedad que la política moderna se desarrolla teniendo como escenario privilegiado los medios de comunicación. Estos han dejado de ser meros intermediarios en el discurso de los líderes y los votantes, pasando a